unas proyecciones. Gracias, pastor, por la oportunidad. Es un privilegio a todos ustedes poderles compartir un poquito de nuestra experiencia. Sabemos lo que está pasando en el mundo y dicen de que viene otra ola. Y después de esto puedo decir algo. Creo que estamos viendo los tiempos proféticos, los tiempos finales de la iglesia. Creo que la iglesia tiene que estar preparada para otro nivel de pastorear. Y creo que si no estamos preparados, hermanos, vamos a sufrir. Pero si nos preparamos en el propósito de Dios, Dios nos va a bendecir. Quiero que hagamos una oración para que el Señor nos dé luz en medio de estas enseñanzas que vamos a dar, que el Señor sea dándonos las bendiciones que Él tiene para nosotros en esta preciosa mañana. Amén. Les saludo a todos en este glorioso y hermoso nombre de Jesucristo. Padre de la gloria, gracias en esta preciosa mañana. Te damos por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de estar en este lugar. Te pedimos la bendición sobre cada pastor en cualquier parte del mundo, Señor, que nos esté escuchando, nos está viendo. Todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que tal vez vamos a pasar más adelante, Señor, al final tú lo permites. Amén. Permítenos, Señor, estar listos y preparados para esta cosecha, Señor Jesús. Bendícenos y ayúdanos, Señor, para ser mejores en el propósito por el cual nos has llamado. Jacqueline. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor Jesús, y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Señor Jesús. Ok. Hechos 5:42 dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar y predicar a Jesucristo. Sucedían dos puntos importantes para el éxito de la iglesia primitiva. Y es que la Biblia nos dice que todos los días en el templo, ya eso no lo estamos viviendo ahora, así que lo descartamos por estos meses, no hemos estado yendo al templo. Pero dice, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Habían dos armas que tenía la iglesia. Era la predicación y la enseñanza. Entonces, para tener un crecimiento, necesitamos aplicar la predicación y la enseñanza. Predicar para salvar. Si quieren anotarlo, anótelo. Predicar para salvar. Y enseñar para formar. La iglesia no puede ser predicación, 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 predicación y no se enseña. Porque la gente, cuando vamos a la escuela, vamos a ser enseñados para aprender, para ser formados. Entonces, las dos armas que usó Jesús, predicaba a las multitudes, pero enseñaba a sus discípulos. Ese fue el éxito de Jesús. Por eso una iglesia tiene que tener un balance, no es solamente predicar, ni solamente enseñar. Tenemos que llevar las dos áreas. Y la iglesia del Señor, la iglesia primitiva del libro de los Hechos, usaba estas dos palabras, estas dos formas de enseñar y de aplicar para que el crecimiento pudiera ser efectivo. Entonces, la iglesia tiene que tener estas dos formas. Tenemos maestros que nos enseñan y tenemos predicadores que predican para salvar. Entonces, si usted es un pastor que tiende a la predicación, tiene que buscar discípulos de su iglesia que enseñen. Si usted maneja las dos áreas, pues gloria a Dios. Yo antes me gustaba más predicar. Y mi fuerte era 80% predicar, 20% enseñar. Luego me di cuenta de que necesitaba formar, enseñar. Hoy le puedo decir que puedo balancear las dos cosas. Puedo predicar y puedo enseñar. Si en la iglesia el pastor solo enseña, se va a aburrir la iglesia de un culto, más cuando es un domingo que hay visita. Entonces necesitamos tener siempre esas dos áreas para poder que la iglesia avance. Ese fue el gol de Jesús, el éxito del Señor Jesucristo. Entonces vamos a entrar en esta noche o en este día, algunos tarde
otros tal vez noche, otros de mañana, en estas enseñanzas en este día. Amén. La vez pasada no funcionaba, hoy creo que sí, ¿verdad? ¿Vemos bien todos? Amén. All right, vamos entonces. Amén, amén. Excelente, gracias. Entonces vamos a mirar este seminario hoy. Ya está un poco más concentrado en lo que quieren ustedes o estaban buscando dejarles en el corazón y en sus mentes. Estrategia de seminario de estrategia y de discipulado. ¿Cómo podemos tener una estrategia y formar discípulos? Y como base he puesto cómo fue el llamamiento de Moisés. Recordemos que Moisés, hermanos, es un hombre que ya sabemos la historial, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y a los 80 años de edad, él recibe este llamado. El llamado viene directo de Dios en Éxodo 3, el verso 6 le dice, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7 dice, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. El llamado de Moisés fue un llamado directo de Dios. Para que algo funcione necesitamos entender que Dios nos ha llamado. El primero que tiene que creer eso somos nosotros. Y creo que estamos conscientes de eso. Se necesita gente dispuesta al llamado. Sabemos que apenas empezaba un trabajo muy grande para Moisés. Dios había oído la aflicción y está oyendo la aflicción de este mundo. El clamor, la opresión del enemigo hacia este mundo. Y nos tiene a nosotros que nos ha llamado a cumplir una misión. Nos tiene a nosotros como pastores para arrebatar las almas al enemigo. El llamado de Moisés fue a la edad de 80 años. Para muchos podríamos decir en estas alturas, 80 años es muy difícil en el tiempo que vivimos mantenernos, pero quizás ya estaba para nosotros bastante viejo cuando recibió este llamado. Pero esto, hermano, nos da a entender que la edad no es la importante, es la disposición, la pasión que tenemos, el deseo que tenemos, lo que queremos lograr. Y esto nos va a inspirar a que no importa la edad que tengamos, 20, 30, 40, 50 años, 60 años, si usted quiere, usted puede hacer el trabajo. Amén. No hay edad. Hoy en día, pues hay edades, ¿no? Si usted tiene 40 años no puede servir al ministerio, algo que, o 50 quizás, ya usted ya no puede. Pero el llamado de Moisés fue la edad de 80 años y apenas empezaba un trabajo grande que él iba a hacer. Hay varios factores que pueden afectar nuestra decisión de trabajar con las células o con las casas. El tiempo puede ser un factor,
porque es diferente, puede ser otro factor. Poca información, indisposición, no hay disposición para hacerlo, el no entender la visión, no sentirse capaz, tal vez sentirse impaciente, queriendo crecer y no podemos, miedo a la burla, miedo a hay complejos. Hay varios factores que pueden afectar. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo, no entendemos cómo pues, lograr encajar esto en la iglesia, en cómo darle esta información a los hermanos. Pueden haber varios factores que pueden afectar una decisión de trabajar con células. Puede ser todos estos factores. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces pensamos que pues algo raro, que va a pensar la iglesia si entra en una visión de crecimiento de células, una visión nueva, si tenemos un programa por años, lo hemos establecido por años, pero hay muchos temores, muchos tabús, muchas malas informaciones que hay, como que si esto no fuera, bueno, quizás no es de Dios, a saber quién lo inventó, y tenemos varias líneas de información incorrecta, pero la verdad es que ya acabamos de leer el verso, dice la Biblia que por el templo, Hechos 5:42, y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, ir a las casas a predicar el evangelio se ha convertido en un tabú, como que esto es algo raro, como que esto no es correcto, etcétera. Y hay un sinnúmero de cosas. Pero el modelo a seguir, de acuerdo a la estrategia que usted tenga, siempre va a ser Jesús. Y Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Imítenme a mí, dijo él, porque ustedes no saben, tal vez están empezando, yo ya pasé el proceso, dice Pablo, y sé lo que estoy haciendo, sé quién soy. Así que como ustedes son nuevos, imítenme a mí, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces los hombres siempre buscarán a alguien para admirarlo e imitarlo, eso es normal. Yo tengo que pegarme a alguien que esté en la línea de Dios, está siguiendo a Jesús, está en la doctrina, está en lo que está haciendo es correcto. Yo tengo que ir a alguien para aprender. Tenemos que ir a alguien para buscar la información. Y cuando usted encuentre a esa persona, entonces hágale caso a lo que le dice para que usted haga el trabajo. Ahora, si usted cree que lo que le está diciendo no es bíblico, ya lo decide usted creerle o no, pero hay que informarse, hay que informarse. Siempre alguien va a buscar a alguien para seguirlo e imitar. Los hombres llamados que no supieron apreciar ese llamado y elección, fueron llamados por Dios y no supieron entender su propósito, pues ya sabemos, Saúl, Sansón, Judas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este trabajo, cuando uno empieza a trabajar con gente en la visión celular, puede ser que algunos no salgan mal. De los 12 discípulos, Judas no le salió bien al Señor. Pero con todo eso, Jesús nunca paró. Porque el miedo también es, bueno, ¿qué tal si yo desgloso la iglesia en grupos pequeños y empiezo a poner encargados, discípulos, muchos le llaman líderes, etcétera? Usted le llame discípulos, y ese líder me puede hacer un problema después, puede tal vez agarrar ese grupo, pues eso va a surgir cuando no hay una preparación, cuando no se entiende la visión, cuando usted pone gente que no está apta, no está preparado, que con un medio cargo se emocionan, etcétera. Pero cuando los discípulos saben lo que están haciendo, van a ver el resultado, van a ver el crecimiento y vamos a ver la gloria de Dios manifestada a través de ellos, Dios usándolo grandemente. Entonces, necesitamos un guía, necesitamos que alguien nos diga cómo hacerlo, eso es importante. Entonces, la iglesia tiene que saber que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, entendemos la visión, porque usted quiere implementar un programa nuevo y ni usted lo entiende, imagine cómo quedarán los hermanos de la iglesia. Vamos a definir ahora en esta parte 2, ya le expliqué esa parte del llamado. Ahora quiero definir qué es una célula y cómo se multiplica, pero primero quiero hablar la definición que es y aquí va a entender mucho algo muy importante usted hoy. ¿Qué es una iglesia con células y qué es una iglesia celular? Aquí va a entender en esta parte, usted saber identificar qué usted tiene en su iglesia hoy.
¿Qué es una iglesia con células? Es una iglesia donde las células son un departamento más, como el departamento que usted tiene de señoras, señores, departamento de jóvenes, departamento de niños. La célula se convierte en un departamento más de evangelismo. Crece una iglesia así, puede crecer, pero siempre será afectada porque la iglesia, la estructura de la iglesia está formada por sociedades, departamentos, como usted le llame. Entonces hay que darle tiempo a la sociedad de señores, a las señoras, a los jóvenes, a los niños y a los otros tipos de departamentos que hay, y también al departamento celular o al departamento evangelístico. Entonces, una iglesia que anexe a un departamento más va a crecer un poco, pero no va a ser eficiente. Porque a todos se les tiene que dar la oportunidad, a todos los departamentos. Entonces, al departamento que le toca, pues entonces se hace un trabajo, una función. La agresividad de un crecimiento así no va a ser grande. Por eso hay que identificar qué es una iglesia con células y qué es una iglesia celular. En la iglesia con células, las células son otro departamento más, como les digo. En una iglesia con células, las células son otra actividad de la iglesia, donde el pastor pone un encargado para otro departamento más. Y podemos tener muchísimos departamentos en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia está estructurada así, es una iglesia, anótelo, una iglesia con células, no una iglesia celular. Quiero que identifique eso muy bien, porque esto le va a ayudar a usted ahora a definir lo que usted quiere, lo que usted tiene y a dónde usted quiere llegar. Entonces, una iglesia con células es una iglesia que anexa a los departamentos o a las directivas extras, una directiva extra de evangelismo, vamos a decirlo así. Entonces, tal vez tienen una, dos o tres células o casas, como usted le llame. Nosotros le llamamos casas de Sion. Entonces, yo tuve que hacer esa transición. Yo soy un ejemplo de eso. Yo tenía una iglesia con células porque tenía los departamentos y empecé con las células y me di cuenta que eso no me iba a dar un crecimiento. Entonces, inmediatamente hice de un año trabajé para la transición de ser una iglesia con células a una iglesia celular. Entonces me duró un año el estar hablando, inspirando, educando la visión, enseñando la visión. Y los últimos 3 meses, para terminar el año, ya había una estructura clara donde queríamos llegar. Y esa iglesia, pues, pequeña se convirtió en una mega iglesia para la gloria del Señor. Pero yo tuve que definir qué es lo que yo quería hacer. Así que usted define lo que usted quiere ser, dónde quiere llegar. Entonces, eso es muy importante que el pastor entienda, la esposa entienda, el equipo entienda. Entonces, esto es una iglesia con células, es una iglesia que tiene células, pero tiene los departamentos. A todos hay que darle la oportunidad y el crecimiento va a ser no muy agresivo, va a ser no un 50%, va a ser tal vez un 20% de crecimiento porque tenemos que darle la oportunidad a otros. ¿Ok? Quiero que entiendan esta definición. Muy importante que ustedes entiendan esto, que es una iglesia con células. Una iglesia celular. Ahora vamos a ver la otra parte. Ya explicamos una iglesia con células. Vamos a explicar qué es una iglesia celular. Una iglesia celular es aquella donde el trabajo con células es la actividad principal de la iglesia. Es una iglesia con un solo departamento y son las células. En una iglesia celular, el pastor está al frente del trabajo sustentando la visión. Es el pastor el visionario, estableciendo metas, evaluando resultados, usando su creatividad para perfeccionar la aplicación del sistema. En el trabajo celular,
los señores, la señora, los jóvenes, los niños son parte de la estrategia. Y ahora no son un departamento, sino que son parte de la estrategia para evangelizar y ganar más miembros para la iglesia. Ese es el enfoque. Y ahora nos convertimos todos en gente que queremos ganar almas para Cristo. Esta es mi iglesia donde yo pastoreo. Somos una iglesia celular. Nosotros estamos ahorita en escuela vacacional. Tenemos más de 130 niños dentro de esa escuela organizada bajo maestros. Tenemos, ahora le llamamos ministerios. Tenemos el ministerio de niños, ministerio juvenil, ministerio de damas, los ministerios. Entonces lo que hacemos son conferencias cada 3 meses internamente, y eso nos está dando un tremendo resultado. Y entonces hemos puesto en grupos pequeños o células a todos los hermanos, inclusive tenemos células de niños, células de jóvenes, tenemos distritos de niños, distritos de jóvenes, distritos y distritos de adultos, donde están hombres y mujeres parejas, y tenemos hermanos, todo mundo involucrado en la iglesia. Esta es una iglesia celular, es una transición. Yo la tuve que hacer. Yo era una iglesia con células y me convertí en un año en una iglesia celular. Desde ese momento empezamos a crecer. Lo más que hemos bautizado en la iglesia un año han sido 10, 11 personas. Cuando hicimos esta transición, no bajamos de 100 bautizados por año. Casi hemos llegado a 165 bautizados en un año bautizados, ¿ok? Para que usted me entienda, de 10 bautizados, 12 aquí, máximo, creo que no bautizamos nunca 15 un año, por ser una iglesia con células o con departamentos. Luego cuando hicimos la transición, del momento que hicimos la transición a una iglesia celular, empezamos un crecimiento de bautizar. El primer año fueron 60, 70, 80, 100, 120 y nunca dejamos de bautizar. Ya tenemos varios años de no bajar de más de 100 bautizados por año. Con todo esto, esta pandemia, llevamos casi 60 bautizados ya para la gloria del Señor. Estamos a mitad de año. O sea que aunque estamos en pandemia, no nos ha afectado. Las casas están activas, están trabajando, están haciendo su trabajo los discípulos. Y esto ha traído una gran bendición. Entonces, una iglesia celular es aquella donde es un solo departamento que desglosa, claro, ministerios debajo, porque nos dejamos todo tirado, no hemos dejado a los caballeros tirados, no hemos dejado a las damas, no, todos estamos involucrados. Y esto nos ha dado un gran crecimiento para la gloria del Señor. Entonces usted tiene que entender primero qué es una iglesia celular y qué es una iglesia con células. Por eso les dije que ahora vamos a empezar a darle una información diferente. Cuando usted define qué es lo que usted es, bueno, yo soy una iglesia, bueno, si no tengo nada, pues gloria a Dios, porque usted puede de un solo entrar a una iglesia celular. Si usted tiene una iglesia con células, un departamento más, usted puede hacer una transición. Y se lo garantizo que Dios no lo va a dejar caer en vergüenza. El crecimiento se va a ver. Tras de esto hay una secuencia de trabajo y ese es el otro punto que quiero explicar. Tras de esto, se tiene que abrir mucho más equipos de trabajo para que esto funcione. Nosotros tenemos en cada distrito, tenemos 21 distritos, 21 secretarias, tesoreras, 21 coordinadores asistentes. En cada distrito hay los encargados. Hay que hacer información, hay que dar material. Semanalmente hay que estar reportando. Semanalmente hay que dar un reporte por casa. Cada casa hace un reporte. Cada distrito tiene que dar un reporte semanal. Esto se convierte en un trabajo bastante fatigante, bastante agresivo y todo el movimiento está. Hay que abrir casas nuevas, hay que visitar casas. Yo, pues donde veo la necesidad voy, pero no puedo ir a todas. Tenemos 105 casas. Entonces el trabajo suyo, en el día estamos trabajando la visión, en la tarde hay que salir. En la iglesia hay que ir a dar discipulado, hay que dar la escuela. Hay que predicar el domingo y entonces el lunes hay una reunión de coordinadores. El otro lunes una reunión de todos los encargados de casas para motivar.
Entonces se convierte en un trabajo mucho más agresivo, pero mucho más trabajoso. Entonces el trabajo llega a ser mucho más fuerte. Si nosotros queremos ver resultados, tenemos que estar conscientes que el trabajo va a ser doble, triple o 4 veces más. Por eso se necesita un equipo que te pueda ayudar, porque solo no lo vas a poder hacer. Necesitamos un equipo de trabajo. Si es una iglesia de pequeña que va a empezar, tiene 20, 15, 30, 40, es fácil. Pero ya cuando pasa de los 100, 200, 300, es un trabajo muy diferente. Si la iglesia es pequeña, podemos empezar y lo vamos a poder manejar, pero según va creciendo, van creciendo las responsabilidades que tenemos. Amén. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo que tuvo que nacer a raíz de este crecimiento. Se llama equipo de trabajo. Teníamos 2, 3 personas que hacían flyers, que daban información, los que hacían las notas de las prédicas, del flyer de la prédica. Luego ese grupo necesitábamos más gente para cámara, necesitábamos más gente para bautizar, que estuvieran listos. Ese grupo se convirtió en 25 personas. Y necesitamos más, ahora es pequeño, prácticamente es pequeño. Ese equipo es el que hace toda la publicidad de la iglesia, todas estas cosas. Y es un equipo que es el que más trabaja prácticamente ahora. Tiene trabajo todos los domingos, es un trabajo constante todo el día. ¿Qué quiero decir con esto? Que según va creciendo la visión, la iglesia va creciendo, todo tiene que crecer. Si usted quiere crecer y no quiere cambiar el sistema, usted no va a crecer porque va a crecer y el mismo sistema lo va a jalar hacia atrás y usted va a estar patinando lo mismo donde hemos estado muchas veces así. Si usted quiere crecer, va a crecer, pero tiene que entender que cuando crezca el sistema le va a decir, hey, tienes que reajustar la visión. Eso es muy importante. El enfoque celular. En una iglesia, el celular, el trabajo con células es la columna vertebral. Las células juegan las células juegan en la vida de la iglesia un papel muy importante que define. Hay que definir grupo pequeño y célula, porque usted puede decir que tiene células, pero a veces son grupos pequeños que usted tiene, campos blancos. Porque si ese grupo no reporta, ese grupo no sabe lo que está enseñando, ese grupo no se está dando dirección, entonces un grupo no es una célula, es un grupo pequeño. Porque una cosa es células ya definidas bajo un plan de trabajo y otra cosa es un grupo pequeño. Escuche bien esto, toda célula es un grupo pequeño, pero no todo grupo pequeño es una célula. Usted puede hacer que tenga grupos pequeños diciendo, yo tengo células, y no son células, son grupos pequeños. Esos grupos pequeños quieren hacer un culto en esa casa. Ahí llevan la guitarra, llevan el piano, llevan la batería, llevan todo y están cargando todo eso semana por semana a un lugar, a otro lugar. Y son los mismos de siempre, es el mismo grupo de hermanos que se está moviendo de un lugar a otro, de un lugar a otro. Si eso es así, eso no es célula, eso es un grupo pequeño. Porque en una célula, la célula tiene un horario, tiene una hora de estar ahí. En esa hora hay un desglose de cosas que se hacen en ese lugar. Se sabe qué se va a enseñar, se sabe cuál es la visión, se sabe dónde quiere llegar, cuál es el propósito. Si se lleva una guitarra acústica está bien, pero no se lleva toda la orquesta de la iglesia a ese lugar. El enfoque no es que todos los hermanos vayan y se gocen, sino que hayan visitas. Es muy diferente. Por eso, toda célula es un grupo pequeño, pero no todo grupo pequeño es una célula. Por eso creo que esto les va a dar mucha luz en este día para ustedes. Vamos a identificar entonces ¿qué es un grupo pequeño? ¿Qué es una identificar o definición de la célula? Identificamos que es un grupo pequeño, perdón. Nosotros, nuestra visión es 5. Si llega a 12, señal de multiplicación, máximo 14 personas, ya es incómodo en una casa. Se reúnen semanalmente, si es martes, todos los martes. Hay un propósito claro de evangelizar
Esa es la clave. Confraternizar, sí, porque es parte de la visión. Y edificarse. Los componentes de la célula son la evangelización, la confraternización y la edificación. Esos son los tres componentes que tiene una célula, una casa, y tiene que llevar. En una célula hay crecimiento en número, en relación con los demás y en relación con Dios. Hay tres tipos de crecimiento en las células. Número uno, crecimiento en número. Tenemos que crecer en número porque el enfoque de esa célula es evangelizar o evangelización. El enfoque es que amigos estén ahí. Si no hay amigos, no estamos bien, no estamos satisfechos. Si no hay amigos, no estamos contentos. Si no hay amigos, no hemos pegado en el blanco. Si no hay amigos, no estamos conformes. Tiene que haber amigos en ese lugar, así sea uno, para aplicar este principio de evangelizar. Entonces, hay un crecimiento en número porque se evangeliza. Hay un crecimiento con los hermanos o con los amigos porque empezamos a interactuar y a conocer diferentes tipos de pensamientos, diferentes tipos de niveles de estudio, diferentes tipos de niveles económicos de personas. Entonces, tenemos en relación con los demás, por la confraternización, crecemos para mirar diferentes tipos de pensamientos y nos da una experiencia a los encargados de cómo lograr entrar en diferentes niveles. Esto nos ayuda a nosotros a poder entender que necesitamos no solamente pensar que lo que nosotros pensamos o decimos es, hay que encontrar diferentes tipos de pensamientos, pero es a través de la confraternidad que aprendemos este principio. Y el tercero, la edificación. Nos edificamos unos a otros y entonces esa edificación nos hace tener una mejor relación con Dios. Entonces de las células vienen personas con una mejor relación con Dios. De las células vienen al templo personas con una mejor relación con Dios. De las células vienen al templo personas que ya saben confraternizar en diferentes niveles de pensamientos. Y de las células vienen los amigos a servir a Cristo. ¿Qué hace la iglesia? Entonces la iglesia madura. La iglesia empieza a tener otro tipo de visión, de mentalidad, de pensamientos. Ya nuestra mente como pastor ya no es, aún la predicación cambia, la doctrina no cambia, pero la forma de llevar el mensaje cambia porque ya no hablamos ciertos temas que van a correr a los amigos, eso los hablamos de tú a tú, y de esa manera podemos llevar la iglesia a otro nivel de fe, de propósito. Entonces eso es muy importante. Una iglesia que se estructura para atender a personas humildes, a personas también de bajos recursos, como personas preparadas, personas con recursos, por no decir empresarios, y la iglesia empieza a abarcar. Jesús fue exitoso, dice que tenía personas de vulgo, pero tenía personas ricas detrás de él que lo seguían. ¿Cómo Jesús pudo balancear las personas del vulgo, que dice que eran sin letras, personas que no sabían nada, y también pudo tener gente importante dentro de su gabinete de crecimiento, porque sí tenía? El que le dio la tumba para que le pusieran el cuerpo de Jesús era una persona rica. Personas que seguían a Jesús eran personas importantes. En la Biblia encontramos muchas mujeres importantes. De cómo Jesús pudo tener esas dos líneas, porque Jesús no hace excepción de personas. Fue preparando, y cómo los discípulos pudieron llegarle a gente así también. Fue a través de la evangelización, la confraternidad y la edificación. Cuando nosotros tenemos esos principios, hermanos, nuestras células no solamente serán fuertes, sino que serán células poderosas
en Dios. Los tres elementos, una vez más lo repito, si uno de estos tres elementos, la evangelización, la confraternización y la edificación, está ausente, entonces tenemos un grupo pequeño, pero no una célula. El objetivo principal de una célula es la multiplicación a través de la evangelización. Las células saludables y que guardan un equilibrio entre sus componentes son las que se multiplican. La multiplicación es algo natural. Las células se multiplican cuando sus miembros aumentan. El propósito de las células inclusive es mantener pequeño el número de personas. A veces nosotros decimos, qué tremenda mi célula, tuvo 30. Eso no es correcto. Porque ya la gente se acostumbró a ver el grupo y a tener un culto y ya no es una célula. Y ese grupo, si hay un hermano disparado por ahí, le puede jalar 20 y ya hizo una iglesia. Entonces, una estrategia muy importante, por eso es que de 12 a 14 necesitamos multiplicar, porque el enfoque es multiplicar para que la célula esté pequeña, no afecte una casa. Imagínense 30 semanalmente entrando en una casa, 20 personas, es mucha gente. Afectamos la comodidad de esa familia. Entonces, las células tienen que ser pequeñas para que no afecte y se sienta también una célula enfocada en la evangelización, confraternización, edificación. Si esto está ausente, entonces es un grupo pequeño, pero no una célula. Porque si hay un grupo de 20 hermanos bautizados y el enfoque de ellos es estar juntos, ya no es evangelización, es confraternización. Y muchas veces de esa confraternidad ya no hay ni edificación porque lo que salen problemas de ese grupo. Entonces, si ese grupo de hermanos, el enfoque es estar confraternizando, ya perdieron la evangelización, el enfoque. Y por último, tal vez ni estarán edificándose en ese lugar. Es muy importante que entendamos esto. Entonces, ¿por qué? El objetivo principal de una célula es la multiplicación. ¿Ok? Es la multiplicación. Ese es el objetivo principal. Si el objetivo principal no es ese, entonces es un grupo pequeño. El pastor mandó a todos los hermanos a estar confraternizándose en sus casas. Porque si el objetivo principal de una célula no es la multiplicación, el enfoque de esa célula no es célula, es un grupo pequeño. Por eso usted tiene que identificar muy bien el enfoque. Ahora, hay días que no van a llegar amigos, sí es cierto. Hay días que tal vez los hermanos evangelizaron, invitaron personas y nadie llegó. Está bien. O sea, puede ser que no tenga amigos por 2, 3, hasta un mes. Pero el enfoque de todos esos hermanos es que están evangelizando, queriendo llevar amigos. Si tú estás haciendo el trabajo, está bien. Pero el enfoque es que ese grupo sea un grupo de evangelización. Bueno, no tenemos amigos, oramos media hora hoy, vamos a hacer nuestra célula normal, pero esta media hora vamos a invitar, vamos a salir a invitar amigos. Y ese es el enfoque. Las células saludables guardan este equilibrio entre los componentes de la multiplicación. La multiplicación también es algo natural, no se fuerza. No hay una desesperación. Yo necesito sacar células. No. La multiplicación, hermanos, pastores, esposas, es algo natural. Las células se multiplican cuando sus miembros aumentan. El propósito de las células es mantener pequeño el número de personas. Entonces, es algo natural. Dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, no hay una desesperación del pastor. Tengo que crecer, tengo que crecer, tengo que crecer. No. Usted tiene que saber que su base está bien, que su discipulado está bien, que su estrategia está bien, que los discípulos entienden bien la visión, que los discípulos saben lo que están haciendo. Ya se prepararon, ya se educaron, ya se estructuraron ellos y ahora ellos van a actuar. Y viene una supervisión detrás. Si usted está preparado, por eso es que uno de mis consejos es, si no estás preparado para sacar células, mejor no saques porque vas a tener problemas. Tienes que comerte tú mismo primero la visión, entender la visión, digerir la visión y entonces preparar.
para preparar a la gente. Les dije que para una transición de una iglesia con células, una iglesia celular, yo duré un año. Yo duré un año estructurando la visión, preparándolos para el nuevo cambio. Entonces, la multiplicación es algo natural. Usted hay un momento que no se preocupa porque al final Dios es el que da el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó. Yo tengo que sembrar, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, las células se multiplican naturalmente cuando hay una estrategia sólida y hay una estrategia de verdad funcionando de la manera correcta. Ok, número que deben tener las células, ya les dije, las células que tienen más de 12 personas y no se multiplican, pueden calificarse así. El encargado no tiene la carga para preparar a otro discípulo, pero aquí falta algo. El pastor no tiene una escuela para preparar gente, puede ser. La célula ha tenido un crecimiento demasiado rápido, muchas veces crecen rápido, que no ha tenido el tiempo para hablar de la multiplicación. Si pasa más de 6 meses y no se multiplica, puede ocurrir que pierde el objetivo de lo que es la multiplicación. Le voy a explicar algo personalmente como experiencia. Cuando nosotros empezamos a crecer, no teníamos discípulos, no teníamos una escuela, no teníamos, o sea, teníamos la estructura y la estábamos llevando bien. Pero la estructura era tan agresiva que crecimos demasiado. Hubo un momento donde las casas tenían 20 personas, 25. Y sin darnos cuenta rápido crecimos. Tuvimos unas 10 casas con 20, 25 personas. Y me acuerdo que me reuní con los hermanos y les dije, hermanos, vamos a hacer algo. Aunque usted se encargue temporalmente de su célula, necesitamos hacer 2 grupos porque si lo dejamos así nos vamos a estancar. Y los 10 hermanos me dijeron, sí, pastor, es correcto. Entonces vamos a establecer un día para separar estos 2 grupos de los que no saben, para enseñarles la línea de lo básico y vamos a hacer 2 grupos. Y algunos pues tenían a alguien encargado. Son los que tuvieron y delegaron a un encargado, que eran como 3. Hermanos, sacamos 10 células más, pero una se iba a encargar el mismo hermano otro día, porque no habían discípulos, pero otros sí teníamos 3 personas que iban a agarrar 3, entonces teníamos 7 que iban a repetirse la responsabilidad un día, todos iban a ir 2 días a diferentes casas, y los otros tenían gente para darlas, o teníamos 3 hermanos que empezaron 3 grupos nuevos. Estos hermanos llegó un momento que dijeron, vamos a unirnos mejor. Y vamos a hacer separadas las células, pero en reportes, pero la unimos. Para no se le haga la historia, testimonio, esas células se perdió casi la mayoría de gente. Y se perdió la gente porque después vemos que los hermanos, no, pastor, es que querían que estuviéramos unidos porque el grupo era grande, se habían enamorado, no los discípulos encargados, no la gente, ver el grupo grande. Y eso lo llevó a querer volver a estar unidos. Y al final no se le dio la atención. Y perdimos, llegamos a lo mismo. Y esos grupos de 20 llegaron otra vez a 7, 8 personas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando un grupo crece, necesita ser multiplicado. ¿Ok? Es muy, muy, muy importante. El proceso de la multiplicación. ¿Cómo se multiplica? Bueno, invitando amigos, compartiendo el evangelio con los visitantes, invitación a crecer en Jesucristo, invitación a bautizarse, animarlos a ser nuevos discípulos. Entra un proceso. Ese nuevo entra en un proceso y ese proceso es que lo estamos preparando para luego una multiplicación. Hay 2 formas de multiplicarse, ¿ok? Esta parte es importante que la entiendan. Número 1, la multiplicación de madre a hija es una manera de multiplicarse. Esta es cuando una célula madre produce una célula hija que sigue creciendo y multiplicándose. Quiero decir esto, esta célula tiene ya 14 personas y
tiene el discípulo encargado, tiene el discípulo asistente y tiene el anfitrión. Entonces, el discípulo encargado ha sido preparado y está listo, se ha preparado en la escuela y es un tremendo discípulo que está funcionando muy bien. Entonces, el discípulo asistente es un discípulo que está casi preparado como el discípulo encargado. Entonces, a raíz de eso, pues crecen. Al crecer, entonces viene la multiplicación. Entonces, se hace la multiplicación de ese grupo. ¿Quién va a ese grupo? El discípulo asistente se encarga. Luego hemos formado de ese grupo uno para el discípulo encargado. Ahora el discípulo asistente se convierte en un discípulo encargado. Y como hemos formado hermanos ahí en ese grupo, ya se va con él un discípulo asistente también. Ahora tenemos 2 discípulos encargados, 2 discípulos asistentes y 2 casas. Y la multiplicación fue total de madre a hija multiplicándose. Luego, esa hija crece y se multiplica y luego la madre vuelve a multiplicarse también. Entonces ahora de esa madre tenemos un hijo, de ese hijo tenemos un nieto y la madre vuelve a tener otra hija. Esa es la multiplicación de madre a hija. Hay células, pastores, que son fuertes en eso, fuertes, que son tremendas. Yo tengo una célula desde que empezamos la visión celular. Se llamaba, le hemos puesto León de Judá, Distrito 1. Es la célula número 1 y todavía lo es. De esa célula han salido un sinnúmero de células y esos sinnúmero de células se han convertido en distritos. Esa célula ya ha hecho distritos prácticamente. O sea, por ella empezamos la visión. Ahora somos 105 células. Esa célula ha sido un eje de producir más de 50, quizás el 50% de la iglesia en el crecimiento de la visión. Entonces, cuando una madre, cuando el pastor identifica que hay una célula que es buena para dar hijas, entonces tenemos que darle tiempo a esa célula, darle tiempo a ese grupo, porque es una célula de multiplicación. Vuelvo y repito, la madre tiene un hijo, ese hijo se multiplica en nieto y ese nieto tiene otra multiplicación, ahora es un bisnieto, solamente de un hijo, pero la madre sigue dando a luz otro hijo, otra hija, otra casa y otra casa, otra hija. Si esa madre tiene 3 hijas y esos hijos se convierten en nietos y en bisnietos, entendido el término para que me entiendan, de esa madre, ¿cuántas células pueden haber? Pueden haber muchas. Entonces, la multiplicación de madre e hija es una multiplicación muy bonita, muy bonita. Hay que saber entender. La segunda tipo de multiplicación es plantar células. Cuando se funda una célula sin que haya una multiplicación de otra madre. ¿Qué es esto? Es un contacto de un discípulo de cualquier célula, pues toda la iglesia es celular, y habla de Cristo, y a través de hablar de Cristo, le invitan a su casa, se hace amigo, está con ellos 2, 3 semanas visitándolos. Luego ellos dicen, hermano, quiero que en mi casa se predique el evangelio semanalmente. Entonces venimos y le explicamos la visión, cómo trabajamos, el día que se establece un día. Entonces ahí se establece una célula, se oficializa, nosotros tenemos un mes antes de oficializarla, donde vamos y le decimos cómo vamos a trabajar, etcétera, explicarle la visión de la iglesia y inauguramos esa plantación de esa célula. Esto es muy bonito porque hemos plantado nosotros muchas células en otros lugares. A raíz de una familia que está en problemas matrimoniales, plantamos una célula. A raíz de una enfermedad de alguien, plantamos una célula. Y de esa célula se convierte en una célula después, pues la plantamos, pero se convierte en madre porque luego esa célula dio a luz a otra, esa célula dio a luz a otra hija
y se convierte. Entonces hay dos formas de multiplicarse con células. Número 1, multiplicación de madre a hija. Número 2, plantando células porque se presentó la necesidad. Amén. Y esta es la parte 3 que voy a concluir, unos 20 minutos más, y es cómo obtener nuevos discípulos. Ok. La estrategia celular es un sistema de enfoque. Esto es enfoque 24/7. Los 7 días a la semana, las 24 horas, los 365 días del año. Es un sistema, es una estrategia de enfoque, es un sistema de enfocados. No podemos estar desenfocados o queremos 3 meses darle duro. Esto tiene que ver con continuidad total. Cansa a veces, yo me canso, pero tiene que haber una continuidad. El crecimiento de una iglesia celular es proporcional al número de líderes que disponga o discípulos. No se debe cometer el error de enfocarse en el número de células. Imagínense si a mí me saliera la oportunidad de tener 1000 células y no tengo la capacidad de manejar 1000 células porque no tengo los discípulos. Entonces, es importante entender esto. El enfoque debe ser en el número de discípulos. Debemos reproducir discípulos y los discípulos reproducirán células. Si usted no tiene el equipo, hay gente, pero no hay equipo para seguir cómo le damos dirección a la gente. Entonces, es un sistema de enfoque. Entonces, ¿cómo vamos a obtener nuevos discípulos para lograr este objetivo? El secreto del crecimiento está aquí. El crecimiento de cualquier iglesia celular es el resultado de la eficiencia de la misma, del capacitar a nuevos líderes celulares, nuevos discípulos. Las iglesias exitosas son las que ganan ventaja entrenando a los santos para la obra del ministerio. Entonces necesitamos, ya tenemos la visión, ya tenemos la información, sabemos cómo hacerlo. Ahora necesitamos establecer cómo vamos a preparar a los discípulos. Por ejemplo, usted está aquí un mes recibiendo 2 horas. Esta preparación que usted recibe, ¿qué tal si usted la aplica a su gente en una línea que usted sabe? Va a tener éxito. La verdad, las iglesias exitosas son así. Trabajan entrenando a los santos. Cada miembro debe ser visto como un líder o un discípulo potencial. Cada miembro. Jesús a los 12 los miró como un potencial. ¿Quién trajo a Pedro? Su hermano. ¿Quién fue Pedro? Uno que predicó el mensaje, que se bautizaron 3000. ¿Quién fue Pedro? Una persona usada por Dios. ¿Quién lo trajo? Su hermano. Jesús nunca tuvo reemplazo. Jesús siempre dio la oportunidad a sus discípulos. Es muy importante. Entonces, la estrategia celular es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Es una cadena. Las nuevas células producen más personas alcanzadas. Nuevas personas alcanzadas producen nuevos cristianos. De los nuevos cristianos se producen nuevos discípulos. Porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. No sé si esa clase creo que explica un poco, no sé. Y los nuevos discípulos producirán nuevas células. Así el ciclo se cierra y se completa el mismo. Esa es la estrategia de crecimiento. La estrategia es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Así que nuevas células producen más personas alcanzadas. De esas personas alcanzadas pues, se convierten en nuevos cristianos. De esos nuevos cristianos se producen nuevos discípulos. De los nuevos discípulos pues producirán nuevas casas porque ese es el orden y así el ciclo evangelístico se cierra y se completa a sí mismo. Eso es lo que es el crecimiento celular. Cuando usted entiende esto, Dios nos abre la mente para entender esto. Es algo maravilloso, pastores, que podamos entender una visión de crecimiento muy clara y muy amplia. Ahora,
la importancia de no cortar el ciclo del crecimiento celular. Es importante cuidar de cada uno de los elementos de este ciclo a fin de asegurar que siempre se hagan nuevos discípulos. Cualquiera de los elementos que se descuide conducirá a un rompimiento del ciclo celular. Y lo que se producirá será un estancamiento del crecimiento. Yo he pasado esas etapas, yo le estoy hablando de experiencia. A veces, por estar corriendo, por estar enfocados en ganar almas, por estar enfocados en otras, a veces nos desenfocamos fácilmente. No le damos la supervisión 2 o 3 meses a la visión, o no entrenamos a otros discípulos durante 2 meses. Hemos tenido este fallo. Por eso les digo que los últimos 2 años han sido experiencias para mí de poder mantener la visión. Hemos crecido en todos los sentidos, porque crecemos en número, crecemos en discípulos, crecemos en formar a otros. La escuela se ha madurado en los niveles. Tenemos 4 niveles de escuela. Hemos podido abarcar a los jóvenes en una escuela. Hemos podido abarcar a los niños también. Entonces, el ciclo lo hemos no solo madurado, sino que el ciclo ha tenido experiencia para no poder cortar el ciclo evangelístico o el ciclo de formar discípulos. Cuando esto se rompe, hay un descontrol o un estancamiento. Y no queremos estancarnos, queremos avanzar, ¿no? Imagínese usted bautice 50 almas un año, su iglesia crece de 50 a 100 y el otro año, en vez de crecer, baja otra vez a 50. Es frustrante para un pastor. Entonces no queremos llegar a eso. Para que no lleguemos a eso, necesitamos mantener el ciclo evangelístico, no cortarlo. Las células son una fuente de nuevos discípulos. Es importante aprovechar todo el recurso humano que la obra de Dios demanda. Entonces, en las células encontramos una fuente de nuevos discípulos, nuevos discípulos, nuevos discípulos. Llega alguien, nos sorprende, Dios lo empieza a levantar, lo traemos a la escuela, lo formamos en la escuela. Y es así, usted me entrega a alguien que no sabe nada, yo se lo entrego 6 meses después como un discípulo listo para multiplicar. Entonces la escuela, las células se convierten en una fuente de dar a luz nueva gente, pero esa gente no sabe, hay que prepararlas, hay que ayudarles. Entonces es importante trabajar con ellos, dedicarles el tiempo. Jesús dedicó, unos dicen que fue al revés, otros dicen que fue así, pero lo que sabemos es que Jesús dedicó más del 50% en sus discípulos, no de su tiempo en ministerio público y 49 restante en la formación de discípulos. Otros dicen que es al revés. Pero el punto es que más del 50 se cree que también fue. So vamos a dejarlo ahí que fue más para que podamos entenderlo. O vamos a decir 50 y 50. Es un porcentaje sorprendente que nos muestra el énfasis que Jesús dio a la formación de discípulos. ¿Ok? Entonces Jesús dedicó el 50, casi el 50 o un poco más del 50, como usted lo quiera tomar, en formar a sus discípulos. Esa fue la inversión de Jesús. Entonces, si queremos formar discípulos, necesitamos dedicar ese tiempo. Vamos a seguir los principios. El primer principio es instruir a los discípulos sobre su objetivo principal. Que aunque deben invitar amigos a sus células, su objetivo principal es encontrar al próximo nuevo discípulo. Ese es su objetivo. Segundo principio es permitir que cada miembro, ya bautizado, por supuesto, realice funciones significativas. Oración, bienvenida, dirección de alabanza. Esto es participación e involucramiento. El hermano encargado, cuando ya hemos ganado a la gente, se le da oportunidad a que ayude, a que se vaya desarrollando, participando e involucrando. Son 3 principios. Instruir a los discípulos sobre su objetivo principal y es encontrar a un nuevo discípulo. Yo tengo que de aquí sacar un discípulo. Tengo que llevarlo a la escuela. Número 2, que cada miembro que realice funciones para desarrollarlo. Una cosa es teoría y otra cosa es práctica.
Entonces nosotros usamos la teoría y a la vez práctica. Teoría, práctica, teoría, práctica. Esto es la participación del involucramiento en la gente. Por ejemplo, en la escuela de nosotros, estoy dando el nivel 2, nivel discipular. En el nivel discipular es la estrategia de la visión celular, es lo que estamos enseñándole a ustedes, pero un poco diferente, más agresivo. Entonces le enseñamos cómo es la estrategia, qué métodos usar, qué errores no cometer. Pero también en esa clase enseñamos el predicador, cuántos tipos de sermones hay. Y su último examen es una prédica de 10 minutos de introducción, cuerpo y conclusión. Ese es su último examen, porque queremos que ellos, si van a ser encargados, tienen que predicar. Y ahí les decimos qué está bien, qué no hicieron bien, qué hicieron mal. Ahí vemos si usan muletas, ahí vemos y todo eso. Entonces, es teoría y es práctica, es muy importante. Entonces, estos principios hay que seguirlos. El tercer principio es asegurarse que el discípulo potencial recibe el entrenamiento adecuado. Aquí está otro error. Cuando mandamos gente que no le hemos preparado primero, lo que vamos a tener son problemas de ellos porque no saben cómo hacerlo. El encargado debe de conducir al candidato al curso de entrenamiento, cómo lo vamos a entrenar. La capacitación de los nuevos es una tarea permanente. El nuevo discípulo debe saber que hay reuniones de entrega de informes, pero también aprenderá a comunicarse con otros discípulos. Entonces, hay que enseñarle cómo lo va a hacer, qué va a hacer, hasta dónde llega sus responsabilidades. Entonces, tiene que haber, bueno, tenemos 10 hermanos para casas o células. Esto es lo que van a hacer, así lo van a hacer, cómo lo van a hacer, qué no van a hacer, etcétera. Hay un micrófono por ahí. Y de esa manera vamos aprendiendo a hacer y a entrenar a personas con un propósito agresivo en el nombre del Señor. Uno de nuestros lemas es: crecemos con casas y nos multiplicamos con discípulos. Las casas son el eje, amén, del crecimiento de nuestra iglesia. Mil bendiciones, hermanos, a todos. Espero que haya sido edificante para ustedes esta clase. Y esperamos a través de esta enseñanza usted pueda aprender. Y como dijo el pastor Dr. Velázquez, vamos a dar unos minutos. Creo que hay un buen tiempo. Unas 11:30 casi. Si usted tiene alguna inquietud, lo vamos a poder ayudar. Recuerde que faltan las otras clases que vamos a dar. Falta la otra clase que es un poco igual de extensa. Ay, perdónenos, pero hemos hecho un maratón de más de 1 hora hoy. Mis bendiciones. Pastor. Muy bien, amado licenciado. Muchísimas gracias por su exposición. Siempre queda uno con ganas de más. Hay quienes tienen un don de pico de oro y es aquellas personas que quieres escucharle, que quieres estarles oyendo y pasan 2 y 3 horas y uno quiere comer y comer. Tenemos ahorita compañeros de estudio de diferentes países acá en la sala y eso hace de que se estén deleitando. Hay algunos que media hora antes están en la sala esperando su exposición y eso es demasiado importante, demasiado importantísimo. Estamos tratando de copar lo más tiempo que más se pueda. Vamos a tomar 15 minutos en estos momentos, 10 minutos para preguntas y respuestas. Ustedes, por favor, levanten su mano, me escriben por el interno. Rogaría el favor a los que no tienen su nombre inscrito, háganlo por favor, porque no vamos a podernos dirigir a ustedes. De hecho, para la próxima, quiero decirles que para la próxima
quincena la sala ya se están llenando mucho las salas, así de que va a ser con código de ingreso. No podemos, y uno de los registros grabados y todo su diploma lo vas a poder reclamar evidentemente con su nombre, además de las matrículas que das con el nombre y el registro que queda en el ingreso a la sala. Pastor Juan nos estaba hablando de la visión, y eso es una visión. Tengo claro que es una visión. La visión del reino de la cual está hablando Juan Morales es con casas y con discípulos. Y pues él habla de una forma tan encantadora, es una persona que inspira, a mí personalmente me ha inspirado en mis últimos tiempos para trabajar acá en España. He estado en capacitaciones con él en su escuela, en sus eventos ahí en New Jersey. Así de que no solamente habla de lo que sabe, no es teoría, es práctica. Hemos estado allí. Vamos a esperar entonces por, por continente. No podemos darle a todos, no podemos darle a todos la participación, pero sí al menos por representación de Suramérica, Centroamérica, por Europa uno, por África otro y por Asia, que aquí estamos en la sala de los 4 continentes. También quieren, levante su mano o escriben por el interno, por favor. Si son varios del mismo país, pues entiéndanos que no les vamos a dar participación por la premura de la sala. Queremos darle también la bienvenida a un amigo de bastante tiempo, un hombre con el cual he compartido mucho allá en Argentina, Pastor y Reverendo Leandro Redondo, está por acá. Bienvenido a la sala. Es un gran amigo, es un tremendo trabajador allá, un pentecostal de hueso colorado, le dicen allá. Gracias. También está Estela Moreno, la pastora Estela Moreno y la esposa del vicepresidente nacional de UPC en Colombia. Bienvenida a esta sala. Y hay algo otros, Jesús Villalba, hay algo otros amigos como invitados a la sala. Hay 3, 4 invitados, el resto son de la sala. Vamos entonces a dar oportunidad a uno de Sudamérica, otro de Centroamérica, otro por Europa, por Sudamérica. Wilmar Muñoz, por favor, tenga la bondad por Sudamérica. Sí, Dios le bendiga. Gracias. A todos. Una pregunta. La pregunta viene la siguiente. Estamos trabajando con células, supongamos que estamos trabajando con células. Como el pastor Morales nos viene diciendo, yo entiendo que ahorita por la pandemia, pues estamos todos encerrados y es mucho más fácil decir no vamos a hacer servicios en nuestros locales porque no hay cómo, estamos prohibidos. Pero ya cuando estamos otra vez con la actividad en nuestros locales, ¿cuánto usted nos aconseja, o pido personalmente, digo, cuánto me aconseja usted que tenga servicios en el local? ¿2 servicios, 3 o 2? Para el resto de semanas trabajarlo en células. ¿Cuál es su experiencia con eso y cómo o sea, cuál sería el consejo suyo? ¿2 servicios en el local y el resto en células o 3? Gracias, Dios le bendiga. Amén, hermano Wilmer. Gracias. Buena pregunta. Mi experiencia, yo he estado, ¿cómo le diría? Bueno, yo he hecho de todo, ¿no? Yo he hecho de todo y si yo he sido, me conocen aquí en esta zona por ser el hombre piloto. Yo he sido el que he fracasado y he visto lo que sí es, lo que no es, y entonces ya los demás lo hacen automático porque saben que ya yo pasé la experiencia. Yo he hecho 3 cultos en la iglesia, 4 cultos en la iglesia, domingos, hasta escuela dominical y culto evangelístico. No sé si alguien sabe que había 2 cultos, escuela dominical, culto evangelístico. En la escuela dominical se lo enseñamos lo mismo por año y siempre enseñamos lo mismo, ¿no? Y el culto evangelístico era pues un culto donde ya llegaba más gente. Así, al final siempre eran los mismos hermanos que llegaban. Y yo he hecho todo eso. Para redondar la pregunta, nosotros tenemos hoy un discipulado para fortalecer a los discípulos
durante la semana. Hoy tenemos discipulado A y B por la pandemia. Antes teníamos un solo, pero es un solo discipulado en sí. Es un discipulado para fortalecer la visión. En nuestro discipulado, lo que enseñamos es una serie para discipulados para formar discípulos, para alimentarlos. En ese discipulado es para los discípulos que trabajan en células. Oramos por ellos, les predicamos y trabajamos una serie. Por ejemplo, este mes se llama la serie de julio, se llama El Poder de la Perseverancia. Todo está enfocado en perseverar en las casas, perseverar en la doctrina que hemos aprendido, perseverar en la visión. Usted saca 4 subtemas del poder de la perseverancia. Entonces tenemos el discipulado ese día y el domingo solamente. Y por medio de Zoom, así como estamos con ustedes, tenemos la escuela en 4 niveles. 4 niveles de la escuela, que eso es el día miércoles. Que la escuela siempre ha funcionado en la iglesia, pero solo llegan los estudiantes nuevos que están preparándose. Los viejos, todo el mundo está en células, nadie llega. Entonces la escuela para formar, el discipulado para alimentar a los discípulos y el domingo un servicio de evangelístico, como le llamen, servicio de celebración. Nosotros no tenemos más que eso. Si yo aumento un día más, ya la visión se daña porque nosotros tenemos células jueves, viernes, miércoles, sábado, tenemos células y son 105 células. Entonces el discípulo recibe el martes, luego él va y da para la gente y luego él recibe juntamente con su grupo el domingo cuando se predica la palabra de Dios. Así que tenemos al final 3 cultos. Uno para el discipulado, el que hace el discípulo, es teoría y práctica, como les dije. Entonces el discípulo hace en las casas su clase y su célula, perdón, y el domingo pues celebra la visión, la celebración en la iglesia. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Vamos a pedir el favor entonces que participe por todo Centroamérica Eduardo Estrada. Él está en Costa Rica. Por Europa, Giselle Hugosón por Europa es de Suecia. En ese orden rápidamente, están amables. Por Centroamérica, Eduardo Estrada. Por Europa, Giselle Hugosón. Eduardo Estrada. Eduardo Estrada. Una sugerencia, pastor, y veo manos levantadas de otras personas, no sé, en Colombia. Sí, mi pastor, lo que pasa es que de un solo país, hay varios de un solo país, entonces no podemos darle la participación a todos, tenemos otras cosas para manejar, y pues nos gustaría darle tiempo a todos, pues en cada tiempo lo que se hace es... por Europa, Giselle Hugosón. Sí, buenas tardes, amado Gracias, hermano. amén. Dios le bendiga. Quiero extenderle mi disculpa al pastor Daniel ante todo, porque he estado un poco desconectada por razones familiares, pero no por falta de interés, porque la verdad es que esto es un banquete espiritual. Gracias. Estoy desde otro punto ahora mismo de Europa, en la casa de mis padres, pero bueno, ya después le contaré personalmente al pastor lo que ha estado pasando. Creo que debemos tener responsabilidad en esto, la curiosidad. Ya me perdí casi media clase, pero yo conozco mucho el trabajo celular. De hecho, soy una de las pioneras de Suecia en este tipo de trabajo. Y lo aprendí con un pastor de Brasil, porque de la iglesia cuadrangular. Pero lo que le quiero preguntar al experto en la materia es que ¿qué él recomienda, por ejemplo, cuando se reúne toda la iglesia los domingos? Porque yo he trabajado con el sistema celular, pero con un objetivo de reunir todo lo que se pesque durante la semana en un culto general. En ese culto general
el sistema que yo he tenido de trabajo de célula es que lo que se predica en ese día se desarrolla la siguiente semana en la célula. O hay un programa específico para educar a esas personas enfocado a la evangelización. A ver si me entienden la pregunta. ¿Qué es exactamente lo que él ha dado en su célula? Porque yo he trabajado con células donde el pastor, por ejemplo, lo que hacemos el domingo es lo que llevamos la siguiente semana a la célula. Como me perdí parte de la clase, no sé si lo dio, pero yo tengo esa curiosidad. Okay. Hay un programa específico para evangelizar. Sí, nosotros tenemos un material que se llama Por el Templo y por las Casas, 52 tópicos, tópico 1, tópico 2. Y ese es el material que damos para llevar una secuencia de conocimiento en esos 2 años a las casas. Un ejemplo. Lo que damos en el discipulado es para los discípulos alimentarlos. Muchas veces el pastor lo que hace, si no tiene esa fuerza de material o ese trabajo de haber hecho tal vez un material o libros, lo que le da el domingo a la iglesia, pues entonces lo dan a la célula. Él lo reparte a los encargados y se lo dan a la célula. Muchas veces hacen eso, lo que usted está diciendo. Otras veces, si hay un material a seguir, pues se lleva un material a seguir. Personalmente, yo no doy lo del domingo, porque si yo predico el domingo un tema que es un poquito grueso, maduro, de comida, de conocimiento para los discípulos, para la iglesia, tal vez no lo van a entender en las células. Entonces, por esa razón es que hemos preparado un material bajo un nivel que ya sabemos qué es lo que enseñamos esos 2 años, para luego, para que ellos sean alimentados de esa manera. Si el pastor no tiene la fuerza de un material o no ha hecho un material, muchas veces lo que él da, su bosquejo, luego lo arregla para las células y se los da a sus encargados y ellos lo vuelven a dar en las células. Muchas veces en el discipulado se le da el material muchas veces para esa semana. Como lo quieran hacer, no hay problema. Lo importante es ser efectivos. Gracias, muchísimas gracias. Bien, por África, Basilio Edu Obama, si nos estás escuchando, casi siempre la participación la tiene por allí Matías Gundi, pero sé que acá está Basilio Edu Obama, desde África. Si tienes preguntas para nuestros expositores hoy por África, están amables. Basilio o Matías Gundi. Sí, ya. Muy bien. Escucho. Sí, muy bien. Ahí está Basilio, o en ese mismo celular sé que está también el pastor Bienvenido. Sí. Bueno, tengo una pregunta, pero es como si es una aclaración según la situación que nosotros estamos viviendo aquí. Es que, como lo acaba de decir la hermana, ¿qué se tiene que hacer para realizar los servicios semanales? Ya que ya tenemos un modelo de hacerlo que es uniforme, lo que hacemos el domingo, lo que hacemos el día siguiente, y eso está cansando a la gente. Entonces, tenemos que cambiar el método para que más o menos la gente se sienta libre. Y eso quería pedir al pastor Morales, y más o menos si nos puede dar una metodología para que podamos hacer que la gente se sienta libre y contento de lo que están haciendo, porque muchos de nuestros hermanos ya la cosa ya les resulta monótono. Amén. Lo que quería sugerir o sugerir al pastor más o menos si puede argumentar algo sobre eso para que tengamos una claridad. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor
Basilio, mire, uno de los grandes problemas que tiene la gente en los cultos es que estamos en un tiempo de transición. Los tiempos son muy acelerados, el tiempo corre aceleradamente y muchas veces la gente está sentada en la iglesia por respeto, no porque quiere. Ok, se canta 1 hora, se predica 1 hora y se ora media hora para despedirse y media hora antes, al final está como 3 horas la gente en la iglesia. Eso no atrae crecimiento, porque la gente, ya tenemos un sistema que el tiempo se ha cortado por amor a la escogida, entonces tenemos que ser muy agresivos en los cultos. Dar comida, pero que la gente se quede con ganas de volver. Para eso tiene que haber una estructura de culto, una estructura de cómo lograr que la gente se sienta bien y que la cargan y que la gente no tenga como cargada en la iglesia, porque la verdad es que la gente a veces está yendo mucho tiempo, muchos días a la iglesia, pero al final no va a hacer nada, simplemente va a escuchar, se sienta a escuchar, se siente, escucha, se siente, escucha, y la gente muchas veces al final no produce almas, no produce por el sistema. Entonces, cansamos la gente y muchas veces la gente entra con todo. Yo lo he dicho porque he tenido